política en general es un mundo más bien masculinizado. Se ha abierto efectivamente a integrar a mujeres y a las brechas de género, ampliarlas. Hoy día tenemos en unos sectores más bien conservadores, a pesar de que este partido ha dado muestras de no querer ser parte de los sectores más conservadores, al contrario, desde centro derecha, y así nace, tiene a una presidenta que su discurso es muy de avanzada y quizás quiebre un poco la forma que tengamos de ver a la centro derecha y a la derecha en nuestro país, lo que puede ser bastante positivo para la democracia en Chile. Vamos a estar conversando acá en Lo Personal es Político con la presidenta de Evópoli, Gloria Huth. Quédense con nosotros. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, Lo Personal es Político, y estamos con la nueva presidenta de Evópoli, que además lleva poquito tiempo en su cargo, pero entró de manera fuerte también a la palestra política. Ella es tremendamente conocida, le tocó un momento muy complejo, de hecho, durante el último periodo del expresidente Sebastián Piñera como ministra de Transporte. Ella no vivió, a eso le vamos a preguntar en todo caso, porque no sé si ella vivió, no alcanzó a vivir lo de los 30 pesos, creo. ¿O sí, Gloria? Sí. Gloria Huth está con nosotros acá. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿A ti te tocó lo de los 30 pesos? Sí. ¿A ti, exactamente a ti? Yo tenía la sensación de que era tu antecesor. No. Gracias por invitarme, Jaime. Encantadísimo. No, yo estuve los 4 años del gobierno del presidente Piñera. Fuimos solo 2 ministros que estuvimos en el mismo cargo los 4 años. Larraín de Justicia y yo. Mira qué torpeza la vida. No, oye, no hay ningún problema. ¿Y cómo fue ese momento que fue tan complejo, tan duro? Mira, fue muy difícil, obviamente. Y mientras más tiempo pasa, yo lo miro con más distancia y me doy cuenta que reducir el estallido a los 30 pesos es simplificar mucho un proceso de una complejidad inmensa. Toda la razón. Y yo creo que este proceso empezó mucho antes. Había un arrastre de problemas no resueltos, de insatisfacción de las personas. Y va a terminar posiblemente cuando se legitime una nueva constitución. Yo creo que el plazo histórico es importante. Todavía hay mucha piel, hay mucha sensibilidad sobre el tema que no se ha resuelto, no ha decantado. Yo creo que hace falta esta distancia histórica para entender bien el proceso, porque fue muy, muy complejo. Qué interesante lo que estás planteando, Gloria, porque en definitiva, efectivamente, claro, yo creo que el tema anecdótico son los 30 pesos y también incluso todo ese eslogan, no son 30 pesos, son 30 años, creo que finalmente es un eslogan cuasi publicitario, porque en definitiva lo que tú dices es muy real, es un tema mucho más difícil de abarcar y con una multifactorialidad que uno tiene que ver desde muchas perspectivas. Ahora, tú acabas de mencionar algo que es importante, porque tiene que ver también con la Constitución que está aún vigente. Sin embargo, una de las cosas que se ve hoy día al alero del triunfo del rechazo es que por lo menos pareciera que no hay un ánimo de cambiar la Constitución del 80. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú estás en mesa, bueno, eres presidenta además de un partido y todo. ¿Cómo se ve eso? Porque ahí hay... Yo discrepo. A ver, yo dele, creo que por favor, discrepa, por favor. Porque a mí me sorprendió muy gratamente el ánimo con que trabaja ese grupo para generar el diseño del nuevo proceso. Hay una cosa que se llama la amistad cívica y yo hace mucho tiempo que no veía actitudes de amistad cívica como las que he visto hoy. Mira qué bien. El tono de la conversación, la disponibilidad a ceder en puntos para que lleguemos a acuerdos, es muy sorprendente. Yo creo que nadie se imagina la forma fluida en que esto funciona.
también es importante y se ha atribuido al grupo que se ha tomado mucho tiempo, que no quieren que pase nada. Sí. Pero no, el tiempo que se ha tomado es el tiempo necesario, porque son muy difíciles. Cada diseño que se hace tiene un montón de implicancias. Y hay personas bien experimentadas ahí y dicen, oye, ¿y qué pasa si ocurre tal cosa? Ah, verdad, eso no lo habíamos pensado, entonces resolvámoslo. Ya está resuelto eso. ¿Y qué pasa si ocurre otra cosa? Y hubo en el rechazo, no solo el rechazo al texto, también mi impresión es que hubo un rechazo a la forma. Y se tiene en este grupo mucho cuidado por hacerlo bien, porque no hay otra oportunidad para equivocarse. Y porque la Constitución es un proceso serio que tiene que ser pulcro, que tiene que tener la calidad técnica que garantiza una Constitución sólida, estable para las futuras generaciones. Así que yo creo que sí vamos a llegar. Hay dos piezas que ya están totalmente acordadas, muy clave. Uno son los 12 principios básicos de la Constitución, y eso es muy esencial. Y que dice, por ejemplo, que Chile es un país unitario, declaraciones bien importantes. Y lo segundo que se acordó la semana pasada, ya se terminó de acordar, porque se había acordado la antepasada, se terminó de cerrar, es el Comité Técnico de Admisibilidad, que es un grupo de especialistas que va a tener como misión resguardar que los redactores nunca se salgan de esos bordes, de esos 12 bordes acordados inicialmente. Entonces se está diseñando un proceso que no solo es la redacción del texto, es la redacción con sus resguardos para que no se desbanden proponiendo cosas que después no tienen sustento. La idea, infiero, por lo que me estás contando, que es nuevamente elegir un grupo de personas que redacten, un grupo de personas cualquiera, digamos, que redacte la Constitución y que estén de alguna u otra manera, a ver si te entendí bien, acotados, digamos, por estos 12 representantes que son personas que van de alguna u otra manera diciendo no se salgan de estas normas o de estas líneas para que el texto sea lo suficientemente claro y como tú bien dices, que no se vuelva a rechazar en definitiva, ¿no? Sí, hay dos partes, digamos, o dos posiciones. A ver. Una que dice, y que es así, que el Senado tiene la potestad y podría el Senado ahora decidir en uso de sus facultades designar a un grupo de personas y encargarle la redacción de la Constitución. Perfecto. Eso lo podría hacer. Ya. Es legítimo, es legal, sí, constitucional. Absolutamente, sí. Tiene un problema y es que la participación de la gente fue muy activa, muy mayoritaria. El rechazo del 62% fue una expresión de voluntad popular y las personas tomaron un protagonismo muy importante. Y a nuestro juicio, por lo menos, ese componente tiene que estar presente en la solución, el componente ciudadano. Y por eso no es suficiente con que el Senado proponga a un grupo de expertos, sino tiene que haber el grupo de expertos para garantizar la calidad, que es lo que las personas quieren, pero también tiene que haber una participación ciudadana activa. Y lo que ha propuesto Chile Vamos es que sea una convención electa en forma similar al Senado, con 50 componentes y con un grupo de expertos que asesore. Que serían estos y eso quedó encima de la mesa la semana pasada, y la próxima semana, debiera el oficialismo plantear su propuesta. Eso te iba a preguntar, están trabajando en conjunto, me imagino. Sí, por eso te digo que la amistad cívica es muy notable, porque están todos los partidos que tienen representación parlamentaria en esa mesa. Ahí hay un elemento que me parece fundamental y que quiero abordar, porque creo que es sustancial para una mejor democracia, y las democracias hoy día están en franco peligro, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. La amistad cívica. En general se observan a los opositores, a la oposición, de manera muy violenta, en general, y siempre encontrando todo malo, sin entrar en negociaciones, que es muy propio del trabajo político, además. O sea, la política, lo hemos dicho otras veces acá en el programa y lo hemos hablado con otros invitados, la verdad es que la política es en la medida de lo posible, le gusta a quien le guste, pero es en la medida de lo posible. Hay negociaciones de por medio y las dimensiones democráticas tienen que ver con las mayorías, por ende puede que hayan sectores que no se sientan representados, pero eso no significa que haya un bien mayor.
¿Cómo se ha generado esta amistad cívica? Porque lo comentábamos antes de partir del programa, el presidente Gabriel Boric hace una declaración que yo creo que es muy importante en Mesa Central, en el programa de Canal 13 conducido por Iván Valenzuela, donde dice que en realidad otra cosa es con guitarra. Cosa que además durante mucho tiempo se le increpó, digamos. Sí. Pero él no solamente ha hecho este gesto. En un discurso, él pide disculpas al presidente Piñera, diciendo que en realidad fueron muy injustos respecto a lo difícil que fue la pandemia y el estallido, etcétera, etcétera. O sea, dando a entender que efectivamente ya en ese discurso, que fue hace harto rato ya, otra cosa era con guitarra. Estos gestos son tremendamente importantes. Sin embargo, también hemos visto cómo han emergido sectores, sobre todo de extrema derecha, que son muy complejos. ¿Cómo se va estableciendo la amistad cívica para, puede sonar medio duro, pero sí para aislar también a los sectores que finalmente dañan la democracia y que establecen discursos más bien negacionistas que, y me gustó mucho lo que tú dijiste, que permean, digamos, la sensibilidad de una ciudadanía que todavía, extrañamente, o quizás no, y eso también podríamos conversarlo, está dolida desde el golpe, la dictadura, de la vuelta a la democracia, o sea, como que todavía no se ha sanado esa herida. Claro. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo firmemente en los acuerdos, creo firmemente en los seres humanos. Y yo creo que uno, independientemente de que sea parte del sistema político, en que, claro, hay a veces expresiones más duras o críticas, uno tiene que partir de la buena fe. Yo al presidente Boric le creo que quiere hacer lo mejor para el país porque nadie llega a la moneda con una intención distinta de hacer lo mejor. Y yo creo que él, claro, se ha enfrentado con la realidad dura y su discurso y su programa no era ejecutable porque a pesar de que tuvo una votación mayoritaria, las personas votaban por una expectativa de cambio, pero los contenidos empezaron a hacerse inviables. Las propuestas de contenidos y también invirtió un montón de tiempo en apoyar el apruebo. En la medida que el presidente Boric ha ido tomando agenda, vemos que subió su popularidad y él es una persona que rompe esquemas a veces, rompió esquemas siendo el único de su coalición que firmó el acuerdo del 15 de noviembre, del cual se cumple hoy justo 3 años. Tienes razón. Reconoció que hay terrorismo en la Araucanía, reconoció que otra cosa es con guitarra, le hizo un reconocimiento al trabajo del presidente Piñera. Yo creo que él genuinamente quiere trabajar bien y me parece que uno tiene que ser capaz de reconocer eso y como oposición ser constructivo. Nosotros mismos fuimos víctimas de una oposición pero lapidaria. Que era liderada justamente por el actual gobierno. Pero era brutal, era en ocasiones despiadada. Era no solo oponerse a los temas, sino insultar directamente a las personas, descalificar. La cancelación se daba con todos los ministros en forma muy brutal. Eso es algo que yo creo que tenemos que aprender que no se debe hacer así. Porque eso mismo desilusiona a las personas del sistema político. Y el sistema político es muy importante, los partidos son importantes, canalizan inquietudes ciudadanas para tener una visión de país. Mira, incluso en las dictaduras más siniestras, si tú quieres, los partidos políticos no desaparecen, siguen siendo clandestinos, pero están ahí. Entonces hay que cuidarlos y hay que cuidar el rol que uno tiene en el sistema político. Uno no puede farandulizar, uno no puede tratar temas que le importan a la gente sin tener la prudencia de ese trato. Y por eso esa amistad cívica que yo veo en el grupo que está preparando el diseño de la nueva Constitución es muy valiosa, porque yo creo que todos los que estamos ahí nos damos cuenta del daño que puede significar romper esa mesa o no generar un proceso que sea finalmente legitimado por la mayoría de la población. Que eso es lo que va a dar cierre a esta etapa de la historia. Es bien interesante lo que planteas, Gloria, porque en definitiva, en paralelo, también empiezan a aparecer los discursos más populistas. Sí.
y que son tremendamente peligrosos porque justamente como su nombre lo dice, logran llegar a personas que no tienen un vínculo con lo político y al contrario tienen una visión muy crítica de lo político. A mí siempre me ha sorprendido que aparezcan partidos. Hoy día el Partido de la Gente es un partido que tiene gran llegada a la población y es un partido que extrañamente dice no somos políticos, lo que es un sinsentido. Pero mira, ahí Por favor, veo, dale. lo primero es Evópoli. Sí, obvio. Evópoli tiene un rol en el sistema político que es muy clave y es fortalecer una centro-derecha liberal, capaz de ser puente entre la derecha más conservadora y la centro-izquierda moderada. Si nosotros reforzamos ese rol y le damos un camino y un referente a las personas que se sienten de centro y centro-derecha, Sí, claro. vamos a estar haciendo una contribución que es importante y es evitar la polarización. Exacto. Si no existe un centro ordenado, organizado, confiable, necesariamente estas fuerzas se polarizan y lo estamos viendo en Europa, lo vimos en Brasil, claro. Y pasa una cosa riesgosa, que es la que decía el presidente del Partido Popular de España la semana pasada. Que estuvo con ustedes, de hecho. Estuvo con nosotros. Y él decía que en Europa se están haciendo muy populares estos partidos de extrema derecha, en Italia, en Francia. Sí, claro. Y la tentación de los partidos de derecha es acercarse por lo popular que se están haciendo. Decía, eso es un error tremendo, porque se desperfilan y la gente vota por el original, igual. O sea, por la extrema derecha. Claro, entonces dejas sin espacio este centro que busca una identificación más moderada. Y por ejemplo, ¿y por qué es diferente Evópoli de otros movimientos que han surgido? Es porque tenemos un ideario detrás, una visión de sociedad, un esquema de valores y principios, y los movimientos instrumentales no lo tienen. Entonces es muy fácil, que es lo que acaba de pasar con el Partido de la Gente, que un parlamentario vaya en una dirección y otro en otra. Exacto. Porque no transgreden ningún valor, no porque transgreden no principios, o sea, tienen unos claro. principios que son instrumentales. Amarillos tienen un riesgo parecido, a pesar de que es una centroizquierda moderada, se formó por un propósito particular, que era apoyar el rechazo al texto que se presentó como borrador de Constitución. Pero esas mismas personas enfrentadas a otras disyuntivas podría ser que tengan una opinión distinta. Entonces es muy importante ver cómo decantan ideológicamente esos movimientos. Y mientras ellos decantan, yo quiero fortalecer a Evópoli. Ahí hay un elemento bien interesante porque de alguna manera, y fíjate que lo conversamos en algún minuto, estuvo acá Hernán Larraín, y lo conversamos con él, porque en algún minuto Evópoli se desdibuja un poco cuando apoya al Partido Republicano. Sí. Yo tengo la sensación de que tu llegada a la presidencia de Evópoli marca en el discurso una impronta bien clara. O sea, tú has dicho en varias entrevistas, por ejemplo, Gloria, que se retiraron personas de Evópoli por el apoyo al Partido Republicano y has manifestado claramente esta distinción. Por otro lado, pasa una cosa que llama mucho la atención, porque Chile es un país en general muy conservador. Y incluso la centroizquierda moderada en otros países podría ser de centro-centro-derecha. Sí. ¿Cómo se configura Evópoli en esa jugada? Porque yo tengo la sensación de que tu discurso y tu dirigencia tiene que ver efectivamente para una centro-derecha tendiente al centro mucho más abierta, que en Chile podría hasta verse vinculada a una centro-centroizquierda, porque tú eres mucho más amplia de criterio. Y lo has demostrado incluso en tu diálogo en el gobierno del presidente Piñera y en tus discursos, en tus distintas entrevistas en este minuto. Porque Chile es muy conservador y eso es algo que a uno le llama mucho la atención, porque de verdad, o sea, acá la extrema derecha muchas veces se lee casi como que fuera de una derecha centro, rara. Es todo bien ambiguo, pero siempre es conservador. Claro, yo ahí hago una distinción, porque la diferencia aquí no es solo valórica. Generalmente se reduce el ser conservador o no conservador a lo valórico. Y yo creo que ahí tenemos ciertamente diferencia. Pero hay otras propuestas nuestras que son importantes. Por ejemplo, la derecha más convencional cree firmemente en el mercado como una fuerza que resuelve la mayor parte de los
de los equilibrios, Exacto. digamos, de la economía. Nosotros creemos que el Estado tiene también un rol y tiene que tener un rol activo en la defensa de los intereses ciudadanos. Y te voy a poner un ejemplo. A mí me tocó una reforma en Transantiago. Lo que se ha visto son los buses nuevos. Lo Sí. que no se ha visto es mucho más importante que los buses A nuevos, ver. que es el cambio del modelo de negocio. Y voy a poner el ejemplo porque justo esto ilustra esa diferencia de visión. Si tú piensas en solo el mercado, le licitas a un privado y ese Sí. privado era dueño de los buses, los terminales y tenía los contratos de los conductores. Y por ejemplo, uno tenía 1.500 buses, todos, no sé, 40 terminales o 30 terminales y 4.000 y tantos conductores. Si ese operador funcionaba mal, yo no tenía nada que hacer porque no le podía quitar la concesión, porque el problema era para mí, no para él. Ya, Él perfecto. podía vender los buses, los terminales y se iba a las Bahamas. Y el Estado quedaba capturado por ese operador sin poder exigirle, o podía exigir, pero la amenaza de sacarlo del sistema no era creíble, Perfecto. sin herramientas. Entonces te quedas capturado por un privado que da el servicio que considera apropiado, pero no necesariamente Aunque sea cumpliendo lo que deficiente, uno además, claro. como autoridad de transporte quisiera que se dé. ¿Qué hicimos nosotros? Le dimos más atribuciones al Estado y pasamos los activos estratégicos, que son los terminales y los buses, a control de la autoridad de transporte. Los buses a través de un leasing en que se licitan las flotas y los terminales se arrendaron, expropiaron o compraron. Entonces se licita solo la operación en contratos más cortos y unidades más chicas. Y si ese operador no funciona, es completamente creíble la amenaza de que uno lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque retienen los terminales y los buses Estado, y licita y se los entregas al otro. Y es real que ese operador, si no cumple, se va a ir. Ahí había una intervención mucho más grande del Estado. A mí me costó, no te puedo explicar, me imagino lo que sacar adelante eso. ese cambio. Pero eso muestra el rol que nosotros creemos que el Estado tiene que tener en la defensa del interés ciudadano. Y eso también es una diferencia con la derecha más conservadora. Y eso es una diferencia bien radical, porque de alguna manera es cambiar incluso esta idea, esta concepción de Estado subsidiario muy a la chilena. Hay que recordar que el Estado subsidiario en realidad nace en el Vaticano por otras razones, claro, pero este Estado subsidiario a un Estado social... a un Estado que sigue siendo subsidiario pero activo. Y activo en la defensa de las libertades de las personas, y ahí la centro-derecha liberal tiene una definición, y es que el Estado esté lejito de las decisiones que le corresponden al individuo. Es interesante eso. Pero cerca cuando hay que defender los intereses de esas personas. Es interesante eso. Quiero que profundicemos un poquito de eso, porque también es entender cómo funciona hoy día estas dimensiones políticas. Tenemos que hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente acá en Lo Personal es Político con la presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Lo Personal es Político, en nuestro segundo bloque. Seguimos conversando con la presidenta de Bópoli. Y la verdad es que ella da cuenta de un elemento bien interesante respecto a la gestión que hizo como ministra de Transporte. No me reten porque me equivoqué con el tema del Ministerio de Transporte, porque la gente, tú sabes que después te hacen bolsa en redes sociales. Sí, me equivoqué, me puedo equivocar. Pero quiero que me expliques algo que me parece súper interesante, porque de alguna forma... Yo decía que rompiste un poco esta idea del Estado subsidiario a la chilena, porque efectivamente el Estado subsidiario es algo que nace al alero de la Iglesia y que tiene otra concepción, y en Chile marca una cosa bien fuerte donde efectivamente se anula mucho al Estado y se anula mucho las empresas públicas. Sin embargo, tú ahí diste una pelea bien sorprendente, porque de verdad es bien sorprendente lo que acabas de contar. Pero me dices también al final del primer bloque, me dices, no, es seguir con el Estado subsidiario. Cuéntame, ¿cuál es esa visión? Porque también quizás uno no entiende que este Estado subsidiario es la chilena, y quizás tú me estás hablando del real Estado subsidiario. Tiene alcance importante. A ver. Es el Estado que hace aquello que las personas no pueden hacer o que otros privados no van a proveer. Y cuando tú, por ejemplo, te planteas con una sociedad en que la libertad sea un eje principal de la vida ciudadana, tienes que permitir que las personas
tengan opciones. Cuando las personas no tienen lo mínimo para subsistir, Sí, no tienen opciones. ¿De qué libertad hablamos? exactamente. Ahí el Estado tiene que intervenir, tiene que emparejar la cancha, tiene que poner una plataforma habilitante básica para que las personas puedan elegir. Exacto. Eso es un rol distinto de la concepción más convencional del Estado subsidiario, que es el Estado solo interviene donde las empresas no van a ir. Y que eso es bien limitante. No es el Estado subsidiario al que nosotros aspiramos como una centro-derecha liberal, que es el Estado, como decía, lejos de las decisiones de las personas. La persona es libre para tomar sus propias decisiones. Ujú. No queremos que el Estado decida cosas de nuestras vidas en nombre Pero sí nuestro. satisfaga Pero sí las necesidades que el básicas. Estado esté para emparejar la cancha y que esté para proteger la salud, la seguridad, el desarrollo de las personas y finalmente que el Estado permita que uno despliegue su proyecto personal sin impedimentos que alteren esos talentos o esas ganas que uno tiene de hacer algo con su vida. Hay varios elementos que acabas de mencionar, Gloria, que me parecen bien importantes. Uno, por un lado, efectivamente, el equiparar la cancha, que yo creo que, y tú lo mencionaste un poco al principio del primer bloque, y yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que el eslogan 30 pesos, 30 años, es quizás la caricatura finalmente, o como un eslogan publicitario que Sí. no tiene que ver con las realidades. Chile efectivamente se creció muchísimo en la vuelta a la democracia. Los 90 fueron muy fuertes y fueron muy positivos económicamente, y la macroeconomía además funcionó muy Sí. bien, pero de pronto nos enfrentamos a un sistema donde la gente estaba sobreendeudada, Sí. de verdad con el agua hasta el cuello, y ahí sí este símbolo de los 30 pesos terminaba siendo Sí. un acogote tremendo. Mira, eso yo creo que uno lo puede explicar mirando un poco lo que pasaba hacia atrás. Chile efectivamente tuvo un desarrollo. Sí, claro. Y yo, por la edad que tengo, viví en el Chile antes del desarrollo, antes de esta expansión. Y era muy, muy limitada. La vida era con muy pocas opciones. Era una vida agradable, pero sin duda con mucho menos oportunidades para las personas. Así que hubo un desarrollo además material importante. Entonces empezaron a aparecer cosas y actividades de las que todos queríamos participar. Ujú. Desde cosas tan, no sé, banales como ir a un concierto Por supuesto. y ver a los artistas acá, o comprar cosas importadas, o poder salir de vacaciones, toda la familia. Y todo eso eran elementos asociados al bienestar. Lo que fue pasando en el tiempo es que para algunos llegar a ese bienestar empezó a tener un costo mucho mayor que el beneficio de lograr ese bienestar. Ujú. Entonces lo lograbas a costa de un nivel de endeudamiento que te hacía Brutal. inviable la subsistencia familiar. Y eso yo creo que nosotros no tuvimos sensores que levantaran a tiempo esas alarmas. A pesar de que había elementos. Yo tuve siempre encima de mi escritorio un libro publicado por el PNUD que se llamaba Desiguales, donde Ujú. hablaba de las brechas. Yo lo tenía porque quería siempre tener esta información de las brechas en algunas cosas específicas, como la organización de las ciudades o como los servicios de transporte, de ese tipo de cosas. Existían mediciones que ya anticipaban. Tal vez nuestro sistema político no tuvo, como digo, los sensores. Y hay sensores de emociones que son muy importantes Sí, y que formalmente no están en ninguna parte. Y yo creo que es rol también de los partidos políticos. Si un partido político está muy en terreno, tiene sensores muy, muy evidentes. Y uno detecta los estados de ánimo de las personas. Eso es muy importante. Yo creo que todo eso contribuyó finalmente un poco a alejar a los partidos de la base, a gobiernos enfocados en objetivos muy, muy importantes para el país, objetivos de desarrollo muy importantes. Pero se fue dejando atrás estas sensibilidades de las personas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que recuperar y tenemos que tener los mecanismos para que las personas puedan manifestar sus
inquietudes y que el sistema político, el sistema de gobierno, tenga la capacidad de responder rápido. Ahí hay un elemento bien complejo, fíjate, Gloria, porque estoy muy de acuerdo, muy en sintonía con lo que estás planteando, pero me da la sensación de que también ahí son cambios culturales muy profundos. Sí. Porque de alguna forma el hiperconsumismo está más arraigado de lo que uno quisiera. A mí me ha tocado ver gente endeudándose para comer. Me ha tocado ver gente que paga con tarjetas de crédito, digamos. Y no sé, delicadezas, digamos, sino que comer. Por ende lo he visto en primera persona. Pero también esa misma persona es capaz de coartar esa situación o, como tú bien dices, sobreendeudarse en eso para ser capaz de tener o una televisión, no sé, un aparato gigante o un auto X o incluso vivir en ciertos sectores, etcétera. O sea, hay un elemento cultural que está muy arraigado y que tiene que ver con la sensibilidad. Me gusta mucho que ocupes la idea de lo sensible, porque creo que es muy humano. A uno se olvida que todo esto es humano finalmente. Sí. Donde en definitiva ese cambio me da la sensación de que todavía no está establecido. Sí. Uno lo observa y uno dice, ya, pero la gente igual no tiene conciencia de que esto funciona desde otra perspectiva. Y ahí el rol de los partidos políticos, el rol del Estado, pero fundamentalmente de los partidos políticos y de los políticos, porque finalmente ellos son los que pueden cambiar el rol del Estado, es fundamental. Sí. Y yo no sé si todos tienen esa sensibilidad que tú acabas de mencionar. Yo para creo captar esa sutileza. Que sí tienen el interés por las personas. Sí, por supuesto. Y yo creo que hay que también analizar el momento, el contexto histórico. Hay un gráfico que a mí me gusta mucho y se ríe en todos mis equipos porque lo pongo en todas mis presentaciones. A ver, dale, por favor. Y es un gráfico que tiene el PIB per cápita en un eje y tiene el índice de desarrollo humano en el otro eje. Muy bien. Entonces, sube el gráfico en el índice de desarrollo humano porque los países avanzan primero a resolver lo básico. Que no se mueran los niños cuando nacen, que tengas educación mínima, básica, salud, que tengas el transporte por lo menos para llegar de un lugar a otro. Y más o menos los $20.000 per cápita, esa subida empieza a girar porque estás más o menos en 90% de cumplimiento del índice de desarrollo humano. Cuando ya tienes resueltas tus necesidades básicas, los países empiezan a crecer en su economía y empiezan a crecer en calidad. Chile está justo en el transiente, entre el grupo de lo básico y el grupo de los desarrollados. Entonces, nuestra población, en muchos casos, está recibiendo servicios que se parecen más al grupo de lo básico, pero está mirando a lo que reciben los países desarrollados, sin tener nosotros ni siquiera un tercio del ingreso per cápita que tienen los desarrollados. Entonces, se producen estos conflictos entre las expectativas de las personas que son perfectamente legítimas. Uno no podría condenar a alguien porque quiere tener un televisor más grande. No. Eso es parte de las libertades, digamos. ¿Dónde está el rol de los gobiernos y de los partidos? En analizar qué es lo que acompaña a eso. ¿Cuál es el ingreso per cápita? ¿Cuán sostenible es ese tren de vida? ¿Cuánta intervención del Estado habría que tener para afirmar y que esos grupos que están como justo en el límite no se vayan a la extrema pobreza, por ejemplo, bajo la línea de pobreza, sino que se mantengan como un grupo activo que además contribuye al desarrollo económico? Ese análisis fino de qué es lo que pasa, cuán sostenible es la situación para los distintos grupos, a veces no se hace. Por ejemplo, si hubiéramos tenido un poco más de información detallada de niveles de endeudamiento por segmento, cuántas personas tenían deudas en un montón de partes simultáneamente. La legislación ahí también fue insuficiente para detectar que había personas que, claro, para pagar esta deuda tomas otra y después tomas otra y finalmente, claro, entras en una espiral que después no puedes controlar. Pero es divertido porque, por ejemplo, yo sé que todavía duerme en el Senado una ley que presentó la cuestionada senadora Jimena Rincón, pero que es una ley muy importante que es terminar con el anatocismo, por ejemplo. Y todavía duerme en el Senado. Entonces ahí uno también piensa, ¿hay voluntad realmente para que esto cambie? Porque el anatocismo, efectivamente, fíjate que si uno lo terminara,
es un beneficio bastante transversal, porque no te cobrarían intereses sobre intereses y efectivamente las deudas serían bastante más realistas y quizás uno no tendría que acceder a la bicicleta, porque estaría como en niveles adecuados. Hoy día tú entras en una deuda y puedes terminar pagando una locura. Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre destaco, y lo he dicho otras veces, porque yo sé que hicieron mucha burla del audio que se filtró de la ex primera dama Cecilia Morel para el estallido. Pero fíjate que yo siempre lo destaco muy positivamente, porque creo que ella, de una u otra manera, dio cuenta, primero, de la conciencia de establecerse en un privilegio. O sea, ella cuando dice hay que ceder privilegios, es tener conciencia de que se es privilegiado. Porque además yo siempre he dicho, si no es derecho de todos, es un privilegio. Claro. Y por otro lado, hace una cosa que me parece sustancial y es darse cuenta que no hay conciencia del otro en Chile. Cuando ella habla de los alienígenas, que la gente se rió mucho y todo, y hizo mucha burla, pero en realidad es cierto, no hay conciencia del otro. Por eso es que son alienígenas. Esos otros son realmente personas que no hay una convivencia entre los distintos grupos, como uno lo ve. En yo miles de tuve países. la suerte de vivir en Alemania 2 años y había una cercanía. Me tocó justo en la época en que llegaban los refugiados bosnios a Alemania. Imagínate. Y al lado del colegio de mis hijos había viviendas sociales donde ellos vivían. Los niños iban al mismo colegio, iban los mismos niños del barrio. Desde chicos aprenden la diversidad, aprenden la convivencia. Y eso es muy importante. Claro, la forma en que uno desarrolla su comunidad es muy importante. Yo quería ir también al tema de Cecilia Morel en defensa de ella, que es una de las personas sensibles que yo conozco. Realmente es muy, muy humana y creo que ella ha sufrido mucho con por todo eso lo que es que pasó. creo que fue muy injusto, porque creo que se leyó caricaturizando como ciertas cosas. Claro, como alejada de la realidad. Cuando yo creo que ella estaba dando cuenta de un momento muy claro y con una sensibilidad, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, muy sutil, porque además creo que si uno plantea la idea de alienígenas, también tiene que asumir que uno puede ser alienígena para ese otro. Para el otro. Si eso es lo brutal de que no existe el otro. Y lo que tú dices es muy cierto. Yo tengo mucha familia en Alemania y efectivamente tengo un primo que es primo hermano, que tiene un muy buen pasar. Y en su misma residencia, digamos, vive en un departamento, pues esto es como una especie de petit palais que terminan siendo como departamento. Su vecino es una profesora, yo lo conocí, una profesora, y está casada con un basurero, con un señor que recoge la basura. Claro. Eso en Chile es impensado. Claro. Porque hay niveles muy diferentes de ingreso. Claro. Y es brutal porque no solamente el tema de ingreso, hay un tema cultural, se producen brechas culturales. Y no digo académicas, sino que de verdad de formas de vida que son muy brutales. Bueno, es que eso además se extiende mucho más. A mí un tema que me apasiona y al que he tratado de dedicarme harto es al tema de ciudades. Cuando tú miras el mundo desarrollado, yo trabajé 12 años en una empresa inglesa, entonces iba mucho a Londres y en el avión me dedicaba a pensar. Y son hartas horas. Y una vez me puse a pensar qué cosa del entorno hace una diferencia sustancial entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Y llegué a la conclusión de que el acceso gratuito a la belleza es una marca del mundo desarrollado. Y donde tú vivas, en los países desarrollados, tienes parques preciosos, todas las calles son más o menos iguales, independientemente de los barrios pobres, barrios ricos tienen bonitos lugares, tienes museos gratuitos, el transporte público tiene la misma calidad en todas partes. En cambio, en los países menos desarrollados o definitivamente subdesarrollados, tú eres más pobre y estás condenado a que tu entorno además sea feo. Sí. Y eso yo lo encuentro de una injusticia brutal. Y ahí de nuevo tenemos el rol del Estado, en la centroderecha liberal, el Estado emparejando la cancha. Yo creo que en esos casos el Estado tiene que intervenir para que los espacios públicos que todos compartimos sean equitativos. Eso uno puede entender que alguien que le fue mejor en la vida tenga una casa más grande,
y a otro que le fue un poco más mal tiene una casa más chica. Y puertas adentro uno entiende algo de las diferencias. Pero puertas afuera es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú vives en un barrio, tienes unos parques maravillosos y en otro no tienes ni siquiera veredas para poder caminar seguro. Desde que eso es tan importante, Gloria, me acuerdo para el estallido, en algún minuto fuimos con mi hija menor a Las Tarrias y había un rayado que a mí me llamó la atención, de hecho le sacó la foto y lo ocupo en clase incluso, que decía, no quisieron ver cómo vivíamos en La Pobla y trajimos La Pobla acá. Que denota muchas cosas. Primero la rabia, que yo en ese sentido la encuentro legítima y la encuentro durísimo, porque es una rabia violenta. Claro. Y lo que tú dices, para mí es básico, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y de hecho me acuerdo hace mucho tiempo me tocó hacer una nota en el Museo Abierto de San Miguel, donde tienen los murales. Y me acuerdo que conversando con una vecina de ahí, me encantó lo que ella decía, porque al principio decía, yo pensaba que todos estos cabros eran grafiteros y eran delincuentes, y los conocí, y hoy día tomo té con ellos, claro. Y además cambiamos el entorno, ahora cuidamos la plaza, no dejamos que nadie raye los murales, bajó la delincuencia, bajó incluso los consumos de ciertas drogas. Tú sabes que si uno se preocupa del espacio público y es un espacio agradable, circula más gente y cuando circula más gente en las calles está probado que es más seguro. Exactamente. Entonces tiene todo para ganar, pero todavía hay diferencias muy grandes. Yo creo que ahí la Constitución nueva puede hacer harto. Bueno, yo creo que es una emparejar, claro, porque el esquema de financiamiento municipal actual incrementa esa diferencia, porque las municipalidades más ricas recaudan más y como tienen más pueden hacer más. Exacto. Las municipalidades pobres tienen su propia recaudación y un componente de un fondo común municipal, pero que no les ayuda a emparejar. No. Entonces yo creo que el espacio público debiera ser también un rol en que el Estado tenga mucho que hacer, no solo decir, sino que hacer. Bueno, y lo que tú dices es cierto. De hecho, por ejemplo, yo tengo un amigo inglés que siempre dice que a él le sorprende cómo es Santiago, le gusta mucho Chile, él vive acá, pero que le sorprende cómo es Santiago, porque Santiago es una ciudad atomizada. Sí, muy segregada. Y una ciudad, me dice que funciona bien, es una ciudad que es todo lo contrario, que el transporte público funciona, que uno anda en transporte público, no necesariamente anda en auto, que uno vive, que es caminable y que es bonita. Él también destacaba eso. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Gloria Hood acá en Los Personales Políticos. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta acá para nuestro tercer y último bloque, aquí en Los Personales Políticos. Seguimos conversando con la presidenta de Evópolis, Gloria Hood. Y quiero llevarte a un tema que ha estado muy vigente y que además es tremendamente importante. Yo diría que es quizás una de las instancias que más preocupa hoy día en nuestro país y me atrevería a decir que en gran parte de Latinoamérica, la seguridad. Sí. Y tú estás metida ahí, bien metida en ese tema, has estado en mesa. Es un tema que le preocupa muchísimo al gobierno. Yo diría que quizás, a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, dentro de su agenda, hoy día ha tomado prioridad el reconocimiento del presidente Gabriel Boric a que hay terrorismo en la Araucanía. Sí. Es un paso también adelante que permite también no satanizar por ejemplo, al pueblo mapuche, sino que buscar qué es lo que está pasando concretamente, lo que es muy importante también para una buena convivencia. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Porque de verdad vivir con miedo es complejo. El nivel de violencia ha aumentado. Entiendo que los crímenes no han aumentado tanto, pero la percepción de la ciudadanía es de constante terror. Y eso es brutal. Sí. Eso hace mucho daño a un país. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo has visto tú ese tema o cómo te ha tocado trabajar? La reunión a la que nos convocó la ministra Toa. Fue una muy buena reunión. Estábamos los partidos de Chile Vamos y estaba Republicanos también. Ya. Estaba la ministra con los dos subsecretarios, con sus equipos. O sea, estaban todos ahí. Sí, una buena reunión. Y ella hizo una presentación muy completa sobre
como el enfoque conceptual con el que están trabajando, que va desde la prevención hasta la rehabilitación de los delincuentes, o sea, toda una gama de cosas. Y yo creo que la discusión se da en dos planos. A ver. Uno que es el que afecta al ciudadano común todos los días. La encerrona, el portonazo, las balaceras que han aparecido, unas balaceras terroríficas en una plaza de la Florida, por ejemplo. Y la otra es el terrorismo y la situación de la zona, de la macrozona sur. En esa segunda está el reconocimiento del presidente Boric a que hay actos terroristas, y ella tomó compromiso de darle urgencia e indicaciones a 3 leyes en un plazo corto, entre noviembre y diciembre de este año, que son de la ley de aumento de penas por usurpación, el Sistema Nacional de Inteligencia y la ley de infraestructura crítica. Perfecto. Todo eso da herramientas para poder avanzar. Ella pidió además que designáramos un diputado y un senador, cada partido, para trabajar en estos proyectos, en sus urgencias y despacharlos. Eso yo creo que resuelve bien, o por lo menos empieza a destrabar más de 20 proyectos además, claro, que están sin tramitarse y que apuntan a la seguridad. Eso es muy urgente. Y se lo planteamos en esa forma, que si no había un compromiso con plazo y con una cosa concreta, era muy difícil seguir conversando, porque la conversación sola no va a resolver el problema. En el otro ámbito, el subsecretario Monsalve fue muy claro para decir que hay cosas que están muy acotadas. Por ejemplo, un problema grave es el aumento de homicidios con armas. Antes, si había homicidios, muchos eran producto de una riña o de una cosa pasional. Ahora se ve que hay crimen organizado. Entonces, el aumento de homicidios con armas hace que la peligrosidad del sistema aumente, pero también lo que permite es apuntar a eso concretamente. Vimos también la necesidad de hacer inversiones en tecnología. Le comentamos en el caso de Buenos Aires, que usando elementos de inteligencia artificial han podido controlar bastante la seguridad para la circulación de las personas en las ciudades. Hay elementos de eso en Merval, sin ir más lejos, en Valparaíso. Nosotros instalamos en algunas estaciones cámaras que tienen toda la arquitectura de la estación, y con sistemas de inteligencia artificial aprenden los movimientos de rutina. Entonces también detectan cuando algo no cosas está inusuales. Claro. O bultos abandonados, o gente caminando en algún lugar, y levantan alarmas a tiempo. Perfecto. Esas son soluciones prácticas que también necesitan implementar. Así que yo creo que sí está la voluntad, por supuesto, de Chile Vamos, de formar parte de ese grupo, pero es un problema que necesita soluciones urgentes. Aquí yo lo he dicho en otras entrevistas, el plazo para conversar ya se agotó. Ahora necesitamos cosas prácticas. Es que es bien importante lo que estás diciendo, Gloria, porque en definitiva hoy día la gente está asustada. O sea, eso tú lo ves constantemente. Yo creo que los medios tampoco hacemos un gran favor. Creo que nosotros potenciamos también la sensación de temor, y quizás ahí también hay un trabajo que habría que hacer desde el punto interno, digamos, de cómo se van desarrollando las noticias o cuáles son los tintes. Creo que llamamos más al miedo que a dar soluciones muchas veces. Pero me parece interesante que estén en ese planteamiento. Ahora, cuando se desarrollan estas mesas, tú decías que la idea es poner un senador y un diputado también que estén acorde a esta conversación. ¿Los partidos tienen de verdad injerencia o corren el riesgo de que finalmente se termine, no sé, yendo por sus lados y voten cualquier cosa, o digamos que los acuerdos que se llegan en las mesas no se cumplan en el Senado y finalmente sigan durmiendo leyes que podrían efectivamente mejorar los sistemas de seguridad? Bueno, cuando uno nomina a un senador y a un diputado para que sean parte de este grupo, hay un acuerdo, compromiso, por supuesto, hay una visión que compartimos. En el caso de Bópoli, además, somos un partido
pequeño, entonces no cuesta tanto ponerse de acuerdo. Y es difícil que algún parlamentario haga algo que no ha sido acordado o con el partido, con las instancias del partido, no sé, discutido en la comisión política, en los comités de estrategia. Yo lo veo difícil. Creo que lo que van a hacer es que van a contribuir a que esto se destrabe luego. ¿Y ves crees positivamente que esto se va a lograr, el avance, digamos, que han tenido en estas mesas? ¿Van a seguir conversando? Sí, la ministra quiere lograr un acuerdo con cosas concretas de aquí a fin de año, antes de fin de año. Que es muy pronto. Es muy pronto. Y yo creo que ese es un buen plazo. Si no tenemos más plazo, tampoco. Es que además tú decías algo, Gloria, que es muy importante, que efectivamente creo que la situación es límite, es apremiante. Sí, es apremiante. No es un tema de seguir. Y tiene varias dificultades. Nosotros nunca habíamos pasado por una situación como esta, de tanto aumento de homicidios, por ejemplo. Entonces, claro, cuando hay situaciones que más o menos se repiten, uno mira qué medidas hubo antes que fueron eficaces y apunta en esa dirección. Pero en este caso estamos frente a una situación que está evolucionando y no sabemos qué medidas son las que ayudan más. Entonces, en ese caso hay que mirar a países que han pasado por situaciones parecidas y ver qué herramientas han usado ellos. Es que ahí hay un elemento muy sustancial, y es cierto lo que tú dices. Quizás hay un incremento evidentemente de la migración, cambian patrones culturales nuevamente, hay que empezar a observar. Gloria, se nos acabó el tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Se pasó rapidito. Sí, se pasó muy rápido. Oye, de verdad ha sido un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Y nada, ¿sabes qué? Me alegra mucho que una mujer esté ahí en la presidencia de un partido, así que te felicito por eso. Gracias, vamos a dar todo lo que pueda porque mi compromiso es dedicación completa al partido durante estos 2 años. Excelente, excelente. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Jaime. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos y sigan, por supuesto, en la compañía de TVX. Nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal Político. Chao.